¿Cómo es posible que el hombre que tiene recompensa de $10 millones sobre su cabeza ofrecida por gobierno de Estados Unidos, que está en lista de más buscados de DEA, que enfrenta cargos federales de narcotráfico que llevan cadena perpetua, que según documentos judiciales es líder de organización criminal responsable de epidemia de fentanilo que mata 70,000 estadounidenses anuales, viva en mansiones valoradas en millones de dólares, maneje flotilla de vehículos de lujo, incluyendo Lamborghinis Ferrari y Rolls-Royce blindados, use relojes Rolex y Patek Philippe que cuestan cientos de miles cada uno, celebre fiestas ostentosas con bandas de música en vivo, viaje en jets privados, tenga propiedades en al menos 5 estados mexicanos registradas bajo red compleja de prestanombres y empresas fantasma, publique fotos de todo esto en redes sociales con cuentas privadas pero que inevitablemente se filtran, y opere aparentemente sin temor de captura inmediata mientras autoridades mexicanas afirman que lo están buscando intensamente? La respuesta a esta pregunta revela no solo falla monumental de aplicación de ley en México, sino sistema de corrupción tan profundo que permite a heredero de criminal más famoso del país vivir vida de multimillonario en plena vista, mientras supuestamente es prófugo de justicia. Demuestra que en México actual para cierta clase de criminales con suficiente dinero y conexiones políticas leyes simplemente no aplican, pueden poseer propiedades registradas a sus nombres o a prestanombres transparentes, pueden moverse libremente por ciudades, estados, pueden construir mansiones que destacan en paisaje urbano, pueden comprar carros que cuestan más que casas promedio, y autoridades que supuestamente los buscan nunca logran localizarlos, a pesar de que su ubicación aproximada y estilo de vida son conocimiento público. Esta es Historia Completa, basada en investigación de fuentes públicas, sobre Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, heredero aparente de facción de Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, hombre de 41 años que ha vivido toda su vida adulta en mundo de narcotráfico, que vio a su padre convertirse en criminal más famoso de México, que heredó imperio valorado en miles de millones de dólares, y que a diferencia de su padre que mantuvo perfil relativamente bajo hasta sus últimos años, Iván ha optado por vida de ostentación extrema, que documenta parcialmente en redes sociales. Esta historia examina red documentada de propiedades que posee o controla, vehículos que maneja, joyas que usa, fiestas que organiza, viajes que hace, y sistema complejo de prestanombres, empresas, fantasma y corrupción que le permite mantener este estilo de vida mientras es uno de hombres más buscados de 2 países. Es historia de impunidad, de desigualdad obscena, donde criminal acumula riqueza mientras sus productos matan a miles, de fracaso de Estado que no puede o no quiere capturar a hombre cuya ubicación general es conocida, y de contraste brutal entre vida de lujo de narcotraficante y miseria que su negocio causa en comunidades devastadas por drogas y violencia en México y Estados Unidos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació el 15 de febrero de 1983 en Guadalajara, Jalisco, según documentos oficiales. Es hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera El Chapo y Alejandrina María Salazar Hernández, primera esposa de El Chapo. Tiene hermana menor llamada Alejandrina Giselle, nacida en 1984. A relación de sus padres. Terminó cuando Iván era niño pequeño, y El Chapo se involucró con segunda esposa, Griselda López Pérez, con quien tuvo otros hijos incluyendo Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, que formarían junto con Iván núcleo de Los Chapitos. Iván pasó infancia entre Guadalajara y Culiacán durante años 80 y principios de 90 cuando su padre estaba ascendiendo en jerarquía de lo que se convertiría en Cártel de Sinaloa, a diferencia de niños mexicanos promedio que crecen en pobreza o clase trabajadora. Iván creció en abundancia. Su padre ya era traficante exitoso, generando millones anuales. Iván fue enviado a escuelas privadas, caras, tuvo juguetes importados, ropa de marca, vacaciones en resorts de lujo. Creció viendo normalización de riqueza ilícita. Vio guardaespaldas armados como parte normal de vida. Vio maletas con dinero en efectivo, escuchó conversaciones sobre operaciones criminales, desde edad muy temprana entendió que su padre era narcotraficante y que eso era fuente de todo el lujo que disfrutaban. En 1993, cuando Iván tenía 10 años, su padre fue capturado en Guatemala y extraditado a México, donde fue sentenciado a 20 años de prisión.
Esto pudo haber sido un momento donde Iván se alejara del mundo criminal. Su madre Alejandrina podría haberlo criado lejos de influencia de su padre, educarlo en extranjero, encaminarlo hacia vida legítima. Pero no pasó así. Durante años que el Chapo estuvo en prisión de Puente Grande en Jalisco, Iván lo visitaba regularmente. Su padre desde prisión seguía dirigiendo operaciones del cártel mediante comunicación con abogados visitantes y guardias corruptos, y empezó a preparar a Iván para eventualmente tomar rol en organización. En 2001, cuando Iván tenía 18 años, su padre escapó de prisión de Puente Grande en fuga audaz, que involucró sobornos masivos a guardias y autoridades. El Chapo se reunió con Ismael El Mayo Zambada, su socio de décadas, y retomaron control conjunto de Cártel de Sinaloa. Durante años siguientes, el Chapo vivió como prófugo, moviéndose constantemente entre casas de seguridad en Sinaloa y Durango, pero también pasaba tiempo con sus hijos mayores preparándolos para futuro. Iván, en sus 20s, empezó a tomar responsabilidades menores en organización, supervisión de envíos pequeños, coordinación con operadores locales, gestión de dinero. Nada que lo expusiera a riesgo mayor si cometía errores, pero suficiente para aprender negocio. Según testimonios posteriores de cooperantes que trabajaron con el Chapo, el plan siempre fue que sus hijos heredaran organización. El Chapo quería establecer dinastía familiar similar a familias de mafiosos italianos donde negocio pasaba de generación en generación. Iván, como hijo mayor, tenía posición privilegiada en esta sucesión, pero también tenía presión de demostrar que era digno, que no era solo niño rico, sino operador capaz. Durante esta época, Iván empezó a desarrollar reputación de ostentación que lo distinguiría de su padre. Mientras el Chapo mantenía perfil relativamente bajo, no usaba joyas llamativas, no manejaba carros exóticos, vivía en casas modestas considerando su riqueza, Iván hizo opuesto. Compraba relojes caros, carros deportivos, ropa de diseñador, organizaba fiestas. Esta diferencia generacional causaba tensión. El Chapo criticaba a Iván por llamar atención innecesaria, pero Iván argumentaba que era nueva era, que ostentación era parte de imagen de poder, que generación joven de narcotraficantes operaba diferente. Esta tensión entre discreción de vieja escuela versus ostentación de nueva generación definiría diferencia entre cómo el Chapo operó versus cómo sus hijos operarían después. En febrero de 2005, cuando Iván tenía 22 años, fue arrestado por primera vez junto con su hermano Jesús Alfredo en operativo en Zapopan, Jalisco. Fueron acusados de lavado de dinero y participación en actividades de crimen organizado. Pasaron tiempo en prisión federal, pero en 2008 juez ordenó su liberación por falta de evidencia sólida. Fiscalía había construido caso débil y defensa. Cara de Hermanos explotó cada falla procesal. Liberación fue controversial. Hubo acusaciones de que juez había sido sobornado, que evidencia había sido suprimida mediante corrupción. Pero legalmente caso colapsó y Hermanos quedaron libres. Esta experiencia de 3 años en prisión podría haber servido como advertencia. Podría haber motivado a Iván a retirarse de vida criminal. Tenía recursos para establecerse en negocio legítimo, pero hizo opuesto. Después de liberación, se involucró más profundamente en operaciones del cártel, trabajando estrechamente con su padre que todavía era prófugo. Durante años siguientes, Iván y sus hermanos tomaron control de aspectos de operación, especialmente producción y tráfico de drogas sintéticas, metanfetamina y después fentanilo. En febrero de 2014, su padre fue capturado nuevamente en Mazatlán. Escapó de prisión Altiplano. En julio de 2015, fue recapturado en enero de 2016 y finalmente fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde fue juzgado, condenado y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años. Con su padre definitivamente fuera de juego, Iván y sus hermanos Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín formaron liderazgo colectivo de facción conocida como Los Chapitos. Oficialmente compartían poder con facción de Ismael El Mayo Zambada dentro de Cártel de Sinaloa más amplio. Pero en práctica, los Chapitos operaban semi-independientemente, controlaban territorios específicos, tenían sus propias células de sicarios, manejaban sus propias rutas de tráfico y crucialmente se especializaron en fentanilo, que se convirtió en línea de negocio más rentable del narcotráfico mexicano moderno. Bajo liderazgo de Iván y sus hermanos, los Chapitos construyeron imperio de fentanilo, que según acusaciones de gobierno estadounidense, genera miles de millones de dólares anuales. Operaban laboratorios, donde se producía fentanilo,
usando precursores químicos importados de China. Distribuían producto a través de redes en Estados Unidos y reinvertían ganancias en México, comprando propiedades, negocios legítimos como fachada y sobornando autoridades para comprar protección. Iván, específicamente según documentos judiciales estadounidenses, manejaba relaciones de alto nivel, negociaba con otros cárteles, coordinaba con funcionarios corruptos, supervisaba lavado de dinero. Era cara política de los Chapitos, mientras hermanos como Ovidio manejaban aspectos más operativos. En abril de 2012, Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Iván bajo Kingpin Act, congelando cualquier activo que pudiera tener en Estados Unidos y prohibiendo a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con Kingpin. Él, en 2021, fue formalmente acusado en Corte Federal de Estados Unidos junto con sus hermanos de conspiración para distribuir fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, conspiración para lavado de dinero y otros cargos. Gobierno estadounidense ofreció recompensa de $10 millones por información que llevara a su captura, cantidad que lo ponía en nivel de terroristas internacionales y criminales más buscados del mundo. Pero a pesar de acusaciones formales, de recompensa millonaria, de presión de Estados Unidos sobre México para capturarlo, Iván permaneció libre operando abiertamente en Sinaloa, y más notable, viviendo estilo de vida de multimillonario, que documentaba parcialmente en redes sociales, sin aparentemente temer consecuencias. La red de propiedades de Iván Archibaldo es extensa y compleja, diseñada para ser difícil de rastrear legalmente pero suficientemente visible para proyectar imagen de poder y éxito, según investigaciones periodísticas de Proceso, Río 12 y otros medios mexicanos complementadas con análisis de registros públicos de propiedad y testimonios de residentes locales. Iván posee o controla directamente al menos 20 propiedades mayores en México, valuadas en total en decenas de millones de dólares. Estas propiedades están registradas bajo nombres de prestanombres, familiares lejanos, empresas fantasma, o en algunos casos, bajo nombres obviamente falsos que autoridades eligen ignorar. En Culiacán, Sinaloa, donde Iván pasa mayor parte de tiempo, tiene al menos 5 propiedades conocidas. La más notable es mansión en fraccionamiento privado. Las Quintas, desarrollo de lujo en norte de ciudad donde viven empresarios ricos y figuras políticas. Mansión. Ocupa terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, con construcción de más de 1.000 metros cuadrados. Tiene arquitectura moderna, estilo contemporáneo con muros altos de concreto aparente, ventanas de piso a techo, acabados de lujo. La propiedad está registrada a nombre de empresa inmobiliaria, pero residentes del fraccionamiento saben que pertenece a Iván. Lo han visto entrar y salir con convoy de vehículos, con guardaespaldas armados. La casa tiene seguridad visible, cámaras en perímetro, guardias las 24 horas, sistema de intercomunicación. Esencialmente es fortaleza disfrazada de mansión residencial, interiores según persona. Las que han estado dentro incluyen sala principal de triple altura, con candelabro de cristal importado, cocina de diseñador con electrodomésticos de gama alta, múltiples salas de estar cada una decorada diferentemente, comedor formal con mesa que acomoda 20 personas, bar privado con colección de licores premium, cava de vinos climatizada, gimnasio completamente equipado, alberca infinity con vista a jardines, jacuzzi, área de asador exterior, cancha de básquetbol, garaje para 10 vehículos con piso epóxico brillante. Decoraciones ostentosa mezcla de muebles de diseñador italianos, arte contemporáneo mexicano, algunos cuadros originales de pintores reconocidos, pisos de mármol importado, acabados en oro en baños, tecnología de punta con sistema de automatización que controla luces, clima, música y seguridad desde aplicación en teléfono. Además de mansión principal en Las Quintas, Iván tiene otra propiedad grande en fraccionamiento Los Ángeles, también en Culiacán. Esta es más discreta arquitectónicamente, estilo tradicional mexicano con techos de teja, paredes de cantera, patios interiores con fuentes, pero igualmente lujosa en interiores, y también fuertemente vigilada. Tiene tercera propiedad en zona rural en afueras de Culiacán. Rancho de aproximadamente 50 hectáreas con casa principal estilo hacienda, caballerizas, corrales, pista para carreras de caballos, hangar para almacenar vehículos y posiblemente avionetas pequeñas. Este rancho es usado para fiestas privadas y como retiro,
Cuando Iván quiere alejarse de ciudad, residentes locales reportan haber escuchado NDAs de música en vivo durante fines de semana, haber visto helicópteros aterrizando y despegando. En Guadalajara, donde Iván nació, y mantiene conexiones, tiene al menos 2 propiedades conocidas. Una es mansión en Zapopan en zona de Puerta de Hierro, desarrollo ultra exclusivo, donde viven multimillonarios legítimos. Casa es de estilo neoclásico, arquitectura que imita mansiones europeas con columnas, balcones con balaustradas, jardines formales, interiores igualmente ostentosos. Esta propiedad está registrada a nombre de familiar, pero investigaciones han confirmado que Iván la usa regularmente. Segunda propiedad en Guadalajara. Es departamento de lujo en torre de condominios en zona de Andares. Desarrollo mixto de oficinas, comercios y residencias de alta gama. Departamento ocupa piso completo con vistas panorámicas de ciudad. Aproximadamente 400 metros cuadrados, valuado en varios millones de dólares. Registrado a empresa inmobiliaria. Usado aparentemente para estadías cortas cuando Iván viaja a Guadalajara por negocios o placer. En Mazatlán, Sinaloa, destino turístico de playa en costa del Pacífico, Iván tiene al menos 2 propiedades frente a mar. Primera, es casa de playa en zona de Cerritos, área de desarrollos residenciales premium. Casa tiene acceso directo a playa. Arquitectura moderna con mucho vidrio para maximizar vistas al océano. Terrazas múltiples. Alberca infinity que parece fundirse con mar. Jacuzzi exterior. Área de fogata. La casa tiene aproximadamente 600 metros cuadrados de construcción. Está amueblada con estilo contemporáneo de playa, colores claros, muebles cómodos pero caros, tecnología de entretenimiento de punta, sistema de sonido en toda casa y exteriores. Segunda propiedad en Mazatlán es condominio en torre de lujo en zona dorada. Área turística principal. Piso alto con vista al mar. Usado cuando Iván quiere estar en ambiente más urbano con acceso a restaurantes y vida nocturna. En Sonora, estado que limita con Sinaloa y que es ruta crucial para tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Iván tiene propiedades en Hermosillo, la capital, y en Puerto Peñasco, destino de playa en Golfo de California. Estas propiedades son tanto para uso personal como estratégicas para operaciones del cártel. Hermosillo es hub logístico importante para coordinar envíos hacia frontera. Puerto Peñasco, además de ser retiro de playa, está cerca de frontera con Arizona, entonces útil para operaciones. En Jalisco, además de propiedades en Guadalajara, hay reportes de que Iván tiene rancho en área rural cerca de Tamazula, rancho grande con ganado como fachada, pero también usado para actividades del cártel. En Ciudad de México, hay reportes no completamente confirmados de departamento en Polanco o Santa Fe, zonas más exclusivas de capital, usado supuestamente para reuniones de negocios. Cuando Iván necesita estar en Ciudad de México, aunque viaja ahí raramente, porque Ciudad está fuera de territorio tradicional de Cártel de Sinaloa, entonces es más peligroso. Valuación total de estas propiedades es difícil de determinar con precisión, porque precios de bienes raíces de lujo en México varían ampliamente y muchas propiedades de Iván están en mercado no oficial. Pero estimados conservadores basados en precios de propiedades similares en mismas zonas, sugieren que portafolio inmobiliario de Iván vale al menos entre 50 y 100 millones de dólares, posiblemente más si se incluyen propiedades no documentadas públicamente. Esta riqueza inmobiliaria es solo porción visible de activos totales. Iván también posee negocios legítimos usados para lavar dinero, incluyendo restaurantes, bares, compañías de construcción, empresas de importación, exportación. Posee colección de vehículos de lujo valuada en millones, colección de relojes y joyas, valuada en cientos de miles o millones. Tiene cuentas bancarias probablemente en México y offshore en paraísos fiscales. Tiene inversiones en criptomonedas, según algunos reportes. Tiene efectivo almacenado en múltiples ubicaciones seguras. Patrimonio total es imposible de calcular, pero está en cientos de millones de dólares, posiblemente 1,000 millones o más. Si se cuenta valor de su participación en operaciones del cártel, esta riqueza es obscena, especialmente considerando que viene completamente de actividad criminal que ha causado sufrimiento masivo. Cada dólar que Iván ha acumulado viene de vender drogas que destruyen vidas, de sobornar funcionarios que deberían servir al público, de violencia contra rivales y contra cualquiera que interfiera con operaciones. Su riqueza literalmente
está construida sobre montaña de cadáveres y vidas destruidas. Pero Iván no muestra remordimiento o vergüenza. Al contrario, celebra su riqueza ostentosamente. Porque lo más sorprendente no es que Iván tenga esta riqueza. Muchos narcotraficantes de alto nivel acumulan fortunas similares. Lo sorprendente es que Iván documenta y publica su estilo de vida en redes sociales con aparente total impunidad, aunque es cuidadoso de no usar cuentas a su nombre real o completamente públicas. Usa cuentas de Instagram y otras plataformas bajo alias con configuración privada, donde solo acepta seguidores que conoce personalmente. Pero inevitablemente contenido se filtra, screenshots circulan, videos se comparten. Entonces, aunque Iván intenta mantener privacidad, hay registro fotográfico sustancial de su vida de lujo disponible públicamente. En estas fotos filtradas, se puede ver a Iván que físicamente es hombre de complexión media, aproximadamente 1,75 m de altura. Complexión atlética, mantiene rutina de gimnasio, usa barba cuidada, cabello corto generalmente peinado hacia arriba con gel, viste casi exclusivamente ropa de marcas de lujo, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Dolce Gabbana. En fotos aparece usando chamarras de cuero que cuestan miles de dólares, tenis edición limitada que cuestan cientos o miles, jeans de diseñador, playeras que parecen simples pero son de marcas premium. Usa accesorios ostentosos, especialmente relojes. En diferentes fotos se le ve usando Rolex Daytona en oro, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak, Richard Mille. Cada uno de estos relojes cuesta entre $100,000 y $500,000. Algunos son ediciones limitadas que valen más. Usa cadenas de oro gruesas alrededor de cuello, anillos de oro con diamantes, pulseras. Su gusto es lo que en México se conoce como buchón, estilo asociado con narcotraficantes y nuevos ricos de Sinaloa. Ostentoso, llamativo, marcas visibles, oro abundante, es deliberadamente opuesto a discreción que su padre practicaba. En fotos filtradas de interiores de sus propiedades se pueden ver detalles de decoración, salas con sillones de cuero italiano, mesas de centro de mármol, lámparas de diseñador, arte en paredes incluyendo algunas piezas que parecen ser de artistas reconocidos aunque imposible verificar autenticidad, cocinas con electrodomésticos Wolf y Sub-Zero que cuestan decenas de miles de dólares. Islas de cocina de granito o cuarzo, gabinetes custom de madera fina, barras de bar personal con botellas de Louis XIII, coñac que cuesta miles por botella, colecciones de tequilas premium, whiskies raros. En garajes se ven sus vehículos. Colección rotativa, pero ha incluido Lamborghini Urus SUV blindado, Ferrari 488 Spider, Rolls-Royce Cullinan SUV también blindado, Mercedes G-Wagon modificado, Porsche 911 Turbo, múltiples pickups de lujo, Ram, Chevrolet Silverado y Ford Raptor, todas modificadas con suspensión elevada, llantas especiales, sistemas de sonido. Muchos vehículos están blindados nivel 5 o superior, entonces pueden resistir balas de rifle de asalto, cuestan el doble o triple del precio base del vehículo. En fotos de fiesta se ve banda de música en vivo, grupos norteños famosos que Iván contrata para tocar en eventos privados. Estos grupos cobran entre $50,000 y $200,000 por presentación privada, dependiendo de popularidad. Se ven mesas con botellas de champán Cristal y Dom Perignon, comida preparada por chefs privados, decoraciones elaboradas. En algunas fotos hay mujeres jóvenes atractivas, modelos o aspirantes a celebridades que son invitadas a fiestas. En otras fotos, Iván aparece con su familia incluyendo esposa y madre de sus hijos. Parece llevar doble vida entre fiestas con amigos y sicarios versus momentos familiares relativamente normales. Fotos de viajes muestran que Iván viaja frecuentemente dentro de México. Ha sido fotografiado en resorts de lujo en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Cancún, en la Ciudad de México. Viaja en jets privados. Hay fotos de él subiendo a o bajando de jets, Learjet o Gulfstream. Estos jets se rentan por aproximadamente $5,000 a $10,000 por hora de vuelo. Un viaje de Culiacán a Cancún costaría entre $50,000 y $100,000. Pero para alguien con recursos de Iván es gasto trivial. Viajar en jet privado también evita aeropuertos comerciales con controles de seguridad donde podría ser reconocido. En resorts se hospeda en villas privadas que cuestan miles por noche. En algunas fotos están yates en mar. Aparentemente renta o tiene acceso a yates de lujo para excursiones en costas de Sinaloa o Baja California.
Estilo de vida es de multimillonario. Internacional, no de prófugo. Buscado por dos gobiernos, esta ostentación tiene propósitos múltiples. Primero es genuino, disfrute de riqueza. Iván creció en ambiente de lujo y es lo que conoce. Segundo es proyección de poder. En cultura de narcotráfico, demostrar riqueza es demostrar éxito. Atrae reclutas que quieren ese estilo de vida. Intimida a rivales. Genera respeto o miedo. Tercero, es ego. Iván quiere ser reconocido como exitoso, como poderoso, como digno heredero de su padre. La ostentación alimenta su necesidad de validación, pero tiene costos significativos. Cada foto que circula, cada vídeo que se filtra, proporciona inteligencia a autoridades, confirma que está vivo y activo, muestra asociados con quienes se junta, revela ubicaciones aproximadas, da pistas sobre rutinas y preferencias. Entonces, aunque Iván intenta controlar su imagen mediante cuentas privadas, la realidad es que cada acto de ostentación es riesgo de seguridad. Esto plantea pregunta obvia. Si autoridades mexicanas tienen acceso a mismas fotos y videos filtrados que público general, si saben qué tipo de vehículos maneja, qué propiedades posee, en qué fraccionamientos vive, ¿por qué no lo capturan? Iván no es fantasma invisible como su padre el Chapo intentó ser durante años. No está escondido en cuevas en montañas. Está viviendo en mansiones en fraccionamientos de clase alta en ciudades mayores. Maneja carros llamativos por calles de Culiacán. Asiste a restaurantes. Va a fiestas. Entonces, ¿por qué operativo bien planeado no puede localizarlo y capturarlo? Respuesta oficial de gobierno mexicano es que sí lo buscan activamente, que hay operativos constantemente, que Iván es objetivo de alta prioridad, que se mueve constantemente y tiene seguridad sofisticada que hace difícil captura, pero analistas de seguridad y periodistas investigativos señalan que realidad probablemente es más siniestra. Iván opera con impunidad, porque paga protección a autoridades en múltiples niveles. Sobornos a policías municipales y estatales en Sinaloa son dados por hechos. Testimonios de policías arrestados posteriormente han confirmado que Cártel de Sinaloa paga nóminas mensuales a comandantes y elementos de tropa. Estos sobornos compran dos cosas. Primero, información sobre operativos planeados. Entonces, Iván sabe con anticipación cuándo autoridades vienen y puede evacuarse. Segundo, no intervención activa. Policías simplemente no hacen su trabajo de investigar o arrestar cuando encuentran a miembros del cártel. Pero corrupción va más allá de policía local. Hay evidencia de que elementos de Policía Federal y hasta de Fuerzas Armadas también están comprometidos. Operativos de captura de alto perfil requieren participación de fuerzas federales. Entonces, si hay elementos corruptos a ese nivel, pueden sabotear operativos desde adentro, filtrar información, cambiar planes en último minuto. Incluso hay reportes no confirmados de que algunos políticos de alto nivel en Sinaloa tienen relaciones con Cártel de Sinaloa y protegen indirectamente a líderes como Iván. Además de corrupción, hay factor de que capturar a Iván en Culiacán específicamente conlleva riesgo de violencia masiva. Después de Culiacanazo en octubre de 2019, cuando gobierno intentó capturar a Ovidio, hermano de Iván, y Cártel respondió con guerra urbana que paralizó ciudad durante horas, forzando gobierno a liberar a Ovidio para evitar masacre, quedó claro que los chapitos tienen capacidad y voluntad de usar violencia extrema para proteger a sus líderes. Entonces, cualquier operativo para capturar a Iván tendría que ser con fuerza militar masiva, cientos de elementos, preparados para enfrentamiento prolongado, con plan para proteger a civiles, con coordinación perfecta para evitar que información se filtre antes de ejecutar. Esto requiere recursos y planificación que el gobierno mexicano parece reacio a dedicar, especialmente bajo administración del presidente López Obrador, que ha favorecido política de abrazos no balazos, priorizando reducción de violencia visible sobre capturas de alto perfil. Entonces, combinación de corrupción, riesgo de violencia y falta de voluntad política crea ambiente donde Iván puede vivir relativamente abiertamente, sin temor inmediato de captura. Esto no significa que sea invencible. Su hermano Ovidio fue eventualmente capturado en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos. Entonces Iván sabe que su libertad es provisional, pero mientras tanto, explota máximo su situación.
El sistema que permite a Iván mantener propiedades y activos, a pesar de ser persona designada bajo Kingpin Act y buscado por autoridades, es complejo red de prestanombres y embedded, presas fantasma diseñada específicamente para obscurecer propiedad real. En México registros de propiedad son públicos, pero verificar identidad real de propietario es difícil, especialmente cuando se usan múltiples capas de corporaciones. Esquema típico funciona así. Iván quiere comprar mansión en Culiacán valorada en $5 millones. Obviamente no puede comprarla a su nombre porque inmediatamente sería identificada y potencialmente confiscada. Entonces usa prestanombre, puede ser familiar lejano, empleado de confianza del cártel, o simplemente persona que por dinero acepta prestar su nombre. Digamos que prestanombre se llama Juan Pérez, nombre genérico. Abogados del cártel establecen empresa inmobiliaria. Inmobiliaria del Pacífico S.A.D.C.B. Nombre también genérico. Juan Pérez es registrado como propietario o representante legal de Inmobiliaria del Pacífico. Esta empresa compra mansión oficialmente. Registros de propiedad muestran que dueño es Inmobiliaria del Pacífico representada por Juan Pérez. Investigación superficial terminaría ahí. Pero si autoridades investigan más profundamente, pueden descubrir que Juan Pérez es empleado de otra empresa conectada al cártel, o que recibió transferencia bancaria grande de fuente sospechosa justo antes de compra de propiedad, o que vive en casa modesta sin ingresos legítimos aparentes para justificar ser propietario de empresa inmobiliaria millonaria. Pero este tipo de investigación requiere recursos, tiempo y voluntad de autoridades, de realmente rastrear conexiones. En México, donde el sistema judicial está sobrecargado y corrupción es prevalente, estas investigaciones raramente se hacen. Iván usa docenas de prestanombres diferentes para diferentes propiedades y negocios. Esto crea red tan compleja que incluso si autoridades identifican algunos prestanombres, no pueden necesariamente conectar todas propiedades a Iván. Además, prestanombres son renovados periódicamente. Si Juan Pérez, que fue usado para comprar propiedad hace 5 años, ahora está bajo sospecha, simplemente transfieren propiedad a nuevo prestanombre, María González, y continúan. También usan empresas en cascada. Empresa A posee empresa B, que posee empresa C, que posee la propiedad. Rastrear cadena de propiedad requiere acceso a registros corporativos múltiples, algunos de los cuales pueden estar en jurisdicciones diferentes o incluso offshore, para lavar dinero usado para comprar estas propiedades. Iván usa esquemas similares. Dinero en efectivo de ventas de drogas no puede depositarse directamente en bancos sin levantar banderas rojas. Entonces es introducido gradualmente a economía legítima mediante negocios fachada, restaurante que Iván controla. Reporta ventas infladas. Todo en efectivo. Ese dinero después es depositado en cuenta bancaria de restaurante como ingreso legítimo. Paga impuestos sobre ello para parecer más legítimo. Después, dinero limpio puede usarse para compras grandes como propiedades, o se mezcla con más dinero sucio en inversiones complejas. Bienes raíces son particularmente buenos para lavado de dinero porque transacciones son grandes, entonces mueven mucho dinero de una vez. Precios son algo subjetivos, entonces puedes sobrevaluar o subvaluar para mover dinero. Y una vez que posees propiedad, es activo que puede venderse después, convirtiendo dinero sucio en dinero aparentemente limpio de venta de bien raíz. Gobierno mexicano tiene agencias dedicadas a combatir lavado de dinero y a rastrear activos de criminales. Unidad de Inteligencia Financiera de Secretaría de Hacienda específicamente tiene mandato de investigar flujos sospechosos de dinero y congelar cuentas, pero ha sido criticada por ser inefectiva. En caso de narcotraficantes de alto perfil como Iván, hay alegaciones de que UIF no actúa agresivamente porque hay presión política o porque elementos dentro de agencia están comprometidos. También México tiene leyes de extinción de dominio que permiten confiscar propiedades adquiridas con dinero ilícito, incluso sin condena criminal del propietario. Estas leyes se han usado en algunos casos de bajo y mediano perfil, pero raramente contra activos de líderes mayores de cárteles. Cuando se intenta confiscar propiedades asociadas con cárteles, frecuentemente hay batallas legales prolongadas, donde abogados caros encuentran tecnicismos para bloquear confiscación, o propiedades ya han sido transferidas a nuevos prestanombres para cuando orden de confiscación se ejecuta. Entonces, aunque marco legal existe para atacar riqueza de Iván, en práctica es extremadamente difícil de hacer efectivamente. Estados Unidos ha tenido más éxito confiscando activos de narcotraficantes mexicanos, pero solo cuando esos activos están en jurisdicción estadounidense
o cuando pueden rastrear dinero que pasó por sistema bancario estadounidense, activos de Iván que están completamente en México son más difíciles de alcanzar para autoridades estadounidenses. La vida cotidiana de Iván, según reportes de personas que lo conocen o han interactuado con él. Sigue rutina de hombre rico, sin empleo formal. Se despierta tarde, generalmente entre 10 y 11 de mañana. Desayuna en casa preparado por personal de cocina. Revisa teléfono celular encriptado para comunicaciones de negocios del cártel. Pasa parte de mañana en llamadas y reuniones virtuales coordinando operaciones, aunque nunca habla directamente de narcotráfico en comunicaciones electrónicas, todo es en código. Tarde puede ir a gimnasio privado o usar gimnasio en su casa. Hace ejercicio regularmente para mantener apariencia. Después puede ir a comer a restaurante de lujo en Culiacán siempre acompañado de guardaespaldas, grupo de 4 a 6 hombres armados, que se sientan en mesas cercanas vigilando. Restaurantes que frecuenta son propiedad de o tienen arreglos con el cártel. Entonces, propietarios avisan cuando Iván viene y aseguran que tenga privacidad. Tarde puede tener reuniones de negocios con asociados del cártel, con políticos locales, con empresarios que tienen relación con organización. Estas reuniones son en ubicaciones privadas controladas, casas, ranchos, oficinas de negocios amigos. Nunca en lugares públicos abiertos. Noche puede quedarse en casa con familia si está en modo doméstico, o puede ir a antro exclusivo si está en modo fiesta. En Culiacán, hay antros que son básicamente propiedad de o controlados por cártel, donde Iván puede ir sin preocuparse. Se reserva área VIP completa. Llegan con convoy de vehículos. Guardias bloquean acceso a su área. Pide botellas de licor premium. Invita mujeres atractivas a su mesa. DJ toca música que él solicita. Banda en vivo si está disponible. Fiestas pueden durar hasta madrugada. Eventualmente regresa a casa en convoy escoltado. Fines de semana a veces organiza fiestas más grandes en rancho. Invita a docenas de amigos. Contrata banda famosa. Hay comida abundante. Alcohol. Algunas veces drogas, aunque según reportes, Iván no consume productos que su organización vende, al menos no habitualmente. Esta rutina puede parecer vida de celebridad o atleta profesional, pero con diferencia crucial de que Iván está constantemente consciente de que está en peligro, de que puede ser capturado en cualquier momento, de que tiene enemigos dentro y fuera del cártel que querrían verlo muerto. Entonces, aunque proyecta imagen de confianza y poder, vive con nivel de paranoia y estrés que eventualmente cobra precio psicológico. Tiene que confiar en guardaespaldas con su vida, pero también sabe que en mundo de narcotráfico lealtad se compra y puede comprarse nuevamente por precio más alto. Tiene que estar alerta a traiciones internas. Después de que su hermano Joaquín traicionó y secuestró a El Mayo Zambada en julio de 2024 entregándolo a autoridades estadounidenses, quedó claro que ni siquiera lazos familiares son garantía de lealtad. Iván probablemente pregunta constantemente si alguien en su círculo cercano podría estar considerando traicionarlo a cambio de recompensa de $10 millones o trato favorable con fiscales estadounidenses. Este nivel de paranoia es insostenible a largo plazo. Muchos narcotraficantes desarrollan problemas de salud mental, adicciones, comportamientos erráticos, bajo presión constante de vivir como prófugo. Iván hasta ahora parece mantener compostura, pero costo es invisible. Mientras Iván vive en mansión de millones de dólares en fraccionamiento privado de Culiacán conduciendo Lamborghini a restaurante donde gastará $5,000 en una comida, usando reloj que cuesta más que ingreso anual de familia mexicana promedio. Familias en Sinaloa y Atravé y de México viven en pobreza extrema. Según datos de Coneval, aproximadamente 43% de población mexicana vive en pobreza. En Sinaloa específicamente, aunque es estado relativamente próspero comparado con otros, hay municipios rurales donde 50 a 60% vive en pobreza. Niños no tienen acceso a educación de calidad. Familias no tienen acceso a servicios de salud adecuados. Empleos formales son escasos y mal pagados. Salario mínimo en México es aproximadamente $300 diarios. Menos de $20, insuficiente para vivir dignamente. En este contexto de pobreza generalizada, narcotráfico se presenta como oportunidad económica. Joven de 18 años en rancho pobre puede ganar $300 diarios trabajando en campo bajo sol, o puede ganar $3,000 diarios trabajando como halcón para cártel, vigilando carreteras. Sicario puede ganar $10,000 a $20,000 semanales más bonos. Es múltiplos de lo que ganaría en economía legal.
Entonces narcotráfico recluta constantemente de población pobre ofreciendo escape de miseria. Pero promesa es falsa. Sicarios de bajo nivel tienen expectativa de vida de meses o pocos años antes de ser muertos por rivales o capturados por autoridades. Incluso si sobreviven y ascienden en jerarquía, eventualmente son traicionados o capturados. Solo líderes en cúspide como Iván disfrutan riqueza obscena, e incluso ellos viven como prófugos con fecha de expiración. Mientras tanto, productos que venden, fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína, destruyen comunidades tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos, epidemia de opioides que incluye fentanilo ha matado más de 500,000 de personas en última década. 70,000 mueren anuales. Mayoría son jóvenes y adultos jóvenes en edad productiva. Cada muerte es tragedia familiar. Padres que pierden hijos. Hijos que pierden padres. Esposos que pierden esposas. Comunidades que pierden miembros. Crisis está concentrada en ciertas regiones, particularmente Appalachia, Medio Oeste, partes del sur, donde industria manufacturera colapsó, empleos desaparecieron. Desesperanza económica llevó a epidemia de consumo de drogas, píldoras de prescripción primero, después heroína cuando prescripciones se restringieron. Ahora fentanilo, que es 50 veces más potente que heroína, y 2 miligramos son suficientes para matar adulto promedio. Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, es, según DEA, responsable de mayoría del fentanilo que entra a Estados Unidos. Entonces Iván directamente es responsable parcial de estas muertes. Cada kilo de fentanilo que su organización produce y distribuye resulta en múltiples sobredosis fatales. Pero Iván no ve estas víctimas, no asiste a funerales, no escucha lamentos de familias. Para él son simplemente números, clientes, demanda de mercado. Está completamente desconectado de consecuencias humanas de sus acciones. Esta desconexión es característica de criminales de alto nivel. Tienen que deshumanizar a víctimas para poder continuar. Si Iván realmente internalizara sufrimiento que causa, probablemente no podría funcionar. Entonces, construye narrativa donde él es simplemente empresario, respondiendo a demanda de mercado. Si él no provee producto a alguien más, lo hará. Estadounidenses eligen consumir drogas. Entonces, es su responsabilidad, no de él. Gobierno estadounidense creó crisis con guerra contra drogas mal ejecutada. Estas racionalizaciones le permiten dormir en su cama de sábanas de seda en mansión de millones mientras miles mueren por productos que vende. En México, violencia relacionada con narcotráfico ha matado más de 350,000 personas desde 2006, cuando presidente Calderón inició guerra contra cárteles. Han desaparecido más de 100,000, millones han sido desplazados internamente huyendo de violencia. Cártel de Sinaloa es responsable de porcentaje significativo de esta violencia. Enfrentamientos con cárteles rivales, particularmente CJNY, ejecuciones de miembros que traicionan o que son sospechosos de traición, asesinatos de periodistas que investigan cártel, asesinatos de activistas que se oponen a operaciones del cártel, violencia contra civiles que quedan atrapados en fuego cruzado. Esta violencia ha devastado comunidades, ha destruido tejido social, ha creado clima de miedo, donde nadie se atreve a denunciar crímenes, porque represalias son certeza. Ha perpetuado ciclo de impunidad, donde criminales operan libremente porque el sistema de justicia está colapsado por corrupción y sobrecarga. Iván, como líder de los Chapitos, ordena esta violencia. No necesariamente participa directamente en ejecuciones, pero sus decisiones estratégicas resultan en muertes. Cuando decide expandir a territorio controlado por rival, sabe que resultará en guerra. Cuando ordena ejecución de traidor, sabe que familia del traidor también puede ser objetivo, pero toma estas decisiones fríamente porque son necesarias para mantener control y ganancias. Entonces, es responsable moral de violencia que resulta. Pero nuevamente está desconectado, no ve cuerpos, no escucha gritos, vive en burbuja de lujo, donde violencia es abstracta. Corrupción que cártel perpetúa también tiene costo social masivo. Cuando policía está en nómina del cártel, no protege a ciudadanos. Cuando jueces son sobornados, no imparten justicia. Cuando políticos son comprados, no gobiernan para bien público. Esto destruye instituciones democráticas, crea desconfianza de ciudadanos en gobierno, perpetúa ciclo donde crimen organizado tiene más poder que Estado. Jóvenes ven que camino al éxito no es educación y trabajo honesto,
sino conexiones con cártel. Esto destruye valores sociales, normaliza criminalidad, crea cultura donde ley es irrelevante y poder es lo único que importa. Sinaloa, específicamente, ha sido afectado profundamente por décadas de dominio de narcotráfico, aunque hay partes prósperas del estado, aunque hay cultura rica, música, gastronomía, playas hermosas, también hay sombra permanente de narcotráfico. Narcocultura, permea música con corridos que glorifican criminales, moda con estilo buchón, lenguaje con jerga de narcotráfico, arquitectura con mansiones ostentosas de narcos, economía con dinero del narco fluyendo a través de negocios legítimos. Esta narcocultura normaliza criminalidad, hace que jóvenes aspiren a ser narcos, no doctores o ingenieros. Perpetúa ciclo generacional. Iván es producto y perpetuador de esta cultura. Creció en ella, se beneficia de ella y la refuerza con su ostentación. Pero contraste más brutal es entre riqueza de Iván y pobreza de víctimas directas del cártel, familias de personas ejecutadas por los chapitos, familias de sicarios de bajo nivel que murieron trabajando para organización, familias de civiles y fueron asesinados por error o por estar en lugar equivocado. Estas familias no solo pierden seres queridos, sino frecuentemente quedan en ruina económica. Si víctima era proveedor principal, familia queda sin ingresos. Entierro y funeral cuestan dinero que no tienen. Si tratan de buscar justicia, enfrentan sistema que es hostil o indiferente. Si hablan públicamente arriesgan represalias. Entonces sufren en silencio, con dolor y pobreza, mientras Iván, que ordenó o permitió violencia que destruyó sus vidas, vive en lujo obsceno. Esta injusticia es característica de México contemporáneo, donde desigualdad económica es extrema y sistema de justicia funciona para ricos y poderosos, pero no para pobres. Pero es particularmente dolorosa cuando rico es criminal que causó directamente sufrimiento de pobres. El futuro de Iván es incierto, pero caminos posibles son limitados. Primera posibilidad es que eventualmente sea capturado como su padre y hermano Ovidio fueron. Gobierno estadounidense dedicará recursos masivos a localizarlo. Oferta de $10 millones por información, eventualmente tentará a alguien en su círculo. Operativo bien ejecutado con suficiente fuerza militar podría capturarlo. Después de captura sería extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos con sentencia probable de cadena perpetua, pasaría resto de vida en ADX Florence o prisión similar en aislamiento permanente. Segunda posibilidad es que sea asesinado por facción rival o por traición interna, después de traición de su hermano Joaquín a El Mayo. Guerra dentro de cártel de Sinaloa se intensificó. CIFAC. Ion de El Mayo decide que eliminar a Iván es necesario para venganza o para tomar control. Podrían intentar asesinarlo. También CJNG o cártel rival podría eventualmente localizarlo y atacarlo. Muerte en enfrentamiento armado o ejecución es destino común de narcotraficantes. Tercera posibilidad menos probable es que logre retirarse, acumular suficiente dinero, establecer sucesión, salir de México a país sin extradición, vivir resto de vida bajo identidad nueva. Pero esto es casi fantasía. Muy pocos narcotraficantes de alto nivel logran retirarse exitosamente. Una vez dentro a nivel de liderazgo, solo hay dos salidas: prisión o muerte. Cuarta posibilidad es que continúe como está durante años, evadiendo captura, operando cártel, viviendo en lujo, hasta que edad avanzada o salud lo fuerce a pasar control la siguiente generación. Pero considerando intensidad de persecución por autoridades y volatilidad de mundo del narcotráfico, esto parece improbable. Más probable es que dentro de próximos 5 a 10 años, Iván será capturado o muerto. Entonces, ¿qué podemos aprender de historia de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, del hijo que heredó imperio criminal de su padre, que vive vida de multimillonario mientras es buscado por dos gobiernos, que documenta su lujo en redes sociales, mientras sus productos matan a miles, que posee mansiones y carros exóticos comprados con dinero de sufrimiento humano, que opera con aparente impunidad en país que afirma combatir narcotráfico? Primera lección es sobre falla del Estado mexicano. Si persona acusada de crímenes graves puede vivir abiertamente en paz, poseer propiedades registradas bajo prestanombres transparentes, moverse libremente, operar negocios, entonces Estado ha fallado en función básica de aplicar ley. Esto no es simplemente sobre un criminal,
Es sobre sistema completo que permite esta impunidad. Corrupción es tan profunda que protege a criminales de más alto nivel, mientras captura ocasionalmente operadores de bajo nivel para aparentar que hace algo. Desigualdad es tan extrema que narcotraficante vive como rey, mientras mayoría vive en pobreza. Instituciones son tan débiles que no pueden o no quieren confrontar poder de cárteles. Esta falla del Estado tiene consecuencias que van más allá de narcotráfico. Mina confianza pública en gobierno, perpetúa ciclo de violencia y criminalidad, hace que jóvenes vean crimen como camino al éxito, destruye tejido social. México no podrá progresar mientras permita que esta situación continúe. Segunda lección es sobre costo humano de narcotráfico, que frecuentemente se olvida en narrativas sobre capos poderosos. Cada dólar que Iván gasta en reloj de lujo viene de vender drogas que destruyeron vida de alguien. Cada mansión que posee fue comprada con dinero manchado de sangre. Su riqueza no es abstracta. Es directamente conectada a sufrimiento real de cientos de miles de personas. Adictos que murieron por sobredosis. Familias destrozadas por adicción. Comunidades devastadas por violencia. Instituciones destruidas por corrupción. Todos son víctimas del sistema que Iván perpetúa. Pero él está completamente desconectado de este sufrimiento. Vive en burbuja donde consecuencias de sus acciones son invisibles. Tercera lección es sobre poder de narrativa cultural. Iván no es visto por todos como criminal. En partes de Sinaloa es visto como exitoso, como poderoso, como figura aspiracional. Corridos narran hazañas de los chapitos. Jóvenes imitan su estilo de vestir, su manera de hablar, su ostentación. Esto es producto de narcocultura, que ha sido cultivada durante décadas, que glorifica a narcotraficantes como héroes o antihéroes, que presenta vida de narco como aventura excitante con riqueza y poder, no como camino hacia prisión o muerte. Medios de entretenimiento han contribuido con series de Netflix que romantizan narcotraficantes, con corridos que los celebran, con redes sociales donde ostentación es admirada, no condenada. Cambiar esta narrativa cultural es crucial para prevenir que siguiente generación entre a narcotráfico. Necesita mensajes consistentes de que narcotráfico destruye vidas de todos involucrados, que riqueza de narcos es temporal y viene con costo terrible, que verdaderos héroes son gente que trabaja honestamente, construye comunidades, sirve a sociedad, no criminales que destruyen. Cuarta lección es sobre límites de guerra contra drogas como ha sido ejecutada. 50 años de política prohibicionista no han reducido flujo de drogas, han creado mercado negro valorado en cientos de miles de millones que financia cárteles. Capturar capos como el Chapo, o potencialmente, Iván no detiene narcotráfico. Organizaciones se adaptan, nuevos líderes emergen, violencia continúa. Mientras haya demanda masiva de drogas en Estados Unidos, habrá oferta de México o de donde sea. Entonces, enfoque tiene que cambiar de solo interdicción y capturas hacia reducción de demanda, mediante tratamiento de adicción, prevención, educación, hacia reducción de daño con políticas que reconocen realidad de consumo de drogas, y hacia ataque sistemático a corrupción que permite que cárteles operen. Esto requiere cambio fundamental en política de drogas que gobiernos han sido renuentes a considerar. Quinta lección es sobre desigualdad económica como motor de criminalidad. Iván no habría tenido reclutas ilimitados para su organización si México ofreciera oportunidades económicas legítimas a jóvenes. Narcotráfico explota pobreza, ofrece dinero rápido a gente desesperada, mientras economía legítima no ofrezca empleos dignos con salarios suficientes. Narcotráfico seguirá reclutando. Entonces, combatir narcotráfico requiere también combatir desigualdad, crear empleos, mejorar educación, proporcionar servicios sociales, dar a jóvenes alternativas reales al crimen. Esto es trabajo de largo plazo que requiere inversión masiva y voluntad política, pero es único camino sostenible para reducir poder de cárteles. Finalmente, sexta lección es personal sobre elecciones y consecuencias. Iván eligió vida de crimen. No fue forzado. Creció con recursos suficientes para elegir camino diferente. Pudo haber estudiado, establecido negocio legítimo, vivido cómodamente sin involucrarse en narcotráfico. Eligió continuar negocio de su padre. Eligió involucrarse en tráfico de fentanilo, que mata a miles. Eligió violencia como herramienta de negocios. Eligió corrupción como medio de protección.
Estas fueron sus decisiones y debe ser responsable por ellas. No es víctima de circunstancias. Es perpetrador consciente de crímenes masivos. Eventualmente pagará precio ya sea en prisión o en tumba, pero daño que ha causado es permanente. Vidas que sus drogas han destruido no pueden recuperarse, familias que su violencia ha destrozado no pueden ser restauradas, comunidades que su corrupción ha devastado, tardarán generaciones en sanar. Entonces, aunque capture de Iván, sería victoria de justicia, no repararía daño que ha causado. Para entender completamente magnitud de riqueza de Iván y contraste con realidad mexicana promedio es útil poner números en perspectiva. Ingreso promedio en México es aproximadamente 9,000 pesos mensuales, 108,000 pesos anuales, aproximadamente $6,000 al año. Con este ingreso familia promedio vive ajustada, renta casa o departamento pequeño, compra comida básica, tal vez tiene carro usado viejo, manda hijos a escuela pública. No hay dinero para lujos, vacaciones son imposible, emergencia médica es catástrofe financiera. Ahora compare con Iván. Uno de sus relojes Richard Mille vale aproximadamente $500,000, 8 millones de pesos, equivalente a ingreso de 74 años de mexicano promedio. Toda vida laboral de persona promedio trabajando equivale a un reloj de Iván. Su Lamborghini Urus blindado cuesta aproximadamente $500,000 más $100,000 para blindaje, $600,000 total. 10 millones de pesos, equivalente a 92 años de ingreso promedio. Su mansión en Culiacán valúa en $5 millones, conservativamente 80 millones de pesos, equivalente a 740 años de ingreso promedio, 8 vidas laborales completas. Esta disparidad es obscena. Un hombre posee riqueza equivalente a lo que miles de personas trabajando honestamente durante vidas enteras nunca acumularán. Y esa riqueza viene completamente de actividad criminal que causa sufrimiento masivo. Esto representa no solo desigualdad económica, sino perversión moral, donde criminal vive como rey, mientras víctimas de sus crímenes sufren en pobreza. Comparación con víctimas de fentanilo en Estados Unidos es igualmente brutal. Familia estadounidense promedio que pierde hijo a sobredosis de fentanilo enfrenta no solo devastación emocional, sino costo financiero. Funeral en Estados Unidos cuesta entre $7,000 y $10,000. Muchas familias tienen que pedir prestado o hacer crowdfunding para pagar entierro de su hijo. Pierden ingresos si víctima era proveedor. Pierden años de productividad si sobrevivientes no pueden trabajar por depresión. Costo total económico, además de emocional, puede ser cientos de miles de dólares a lo largo de vida. Mientras tanto, píldora de fentanilo que mató a víctima generó tal vez $20 a $40 de ganancia para organización de Iván. Ganancia microscópica individualmente, pero multiplicada por millones de dosis. Suma miles de millones anuales. Entonces Iván está acumulando riqueza masiva un cadáver a la vez. Cada reloj de lujo que compra, cada carro exótico que maneja, cada fiesta ostentosa que organiza, está financiada directamente por muertes de víctimas, cuyos nombres nunca conocerá y cuyo sufrimiento nunca considerará. Esta desconexión entre perpetrador y víctima es lo que permite que el sistema continúe. Si Iván tuviera que ver cara de cada persona que murió por sus productos, si tuviera que escuchar lamentos de cada madre que perdió hijo, si tuviera que presenciar sufrimiento que causa, probablemente no podría continuar, pero distancia física y emocional entre traficante en mansión en Culiacán y víctimas en Ohio o Kentucky permite que ignore consecuencias humanas de sus acciones. Al final, historia de Iván Argibaldo Guzmán Salazar es historia de impunidad sistémica, de desigualdad obscena, de falla moral colectiva. Es historia de hombre que heredó imperio criminal de su padre y lo expandió, que vive como multimillonario, mientras es buscado por 2 gobiernos, que posee mansiones valuadas en millones, compradas con dinero de sufrimiento humano, que maneja carros que cuestan más que casas, que usa relojes que valen décadas de salarios, que celebra su riqueza en redes sociales mientras sus productos matan a 70,000 personas anuales, que opera aparentemente sin temor en país que afirma combatir narcotráfico, que paga sobornos masivos a autoridades que deberían arrestarlo, que vive rodeado de lujo obsceno mientras México sangra con violencia que su organización perpetúa. Es historia que demuestra que en México actual para cierta clase de criminales con suficiente dinero y conexiones ley simplemente no aplica. Pueden vivir abiertamente, pueden acumular propiedades, pueden disfrutar impunidad mientras sistema de justicia
finge buscarlos. Pero también es historia con final predecible. Porque ningún narcotraficante en historia ha terminado bien. Absolutamente ninguno. Todos eventualmente son capturados o muertos. Pablo Escobar muerto acribillado en Tejado en Medellín en 1993. Miguel Ángel Félix Gallardo, capturado en 1989 cumpliendo cadena perpetua. El Chapo padre de Iván capturado 3 veces finalmente extraditado sentenciado a cadena perpetua en ADX Florence donde pasará resto de vida en celda de aislamiento. Ovidio hermano de Iván, capturado extraditado, declarándose culpable enfrentando décadas en prisión federal. El Mayo socio de décadas de su padre traicionado y entregado a autoridades estadounidenses. Lista continua sin excepción. Iván puede disfrutar su Lamborghini hoy. Puede dormir en su mansión de millones esta noche. Puede usar su reloj de $500,000 mañana. Pero destino está escrito. No ando. 4 mande menitado centino. Dentro de meses o años vendrá día cuando operativo gubernamental finalmente lo localice. Cuando helicópteros rodeen su casa. Cuando elementos de fuerzas especiales entren. Cuando sea esposado y su vida de lujo termine instantáneamente. O vendrá día cuando rival o traidor interno decida que recompensa de 10 millones vale más que lealtad. Cuando sea emboscado ejecutado su cuerpo dejado como mensaje, estos son únicos finales posibles para narcotraficante de su nivel. No hay retiro feliz. No hay salida limpia. Solo prisión o muerte. Y cuando ese día llegue todas sus mansiones serán confiscadas o abandonadas. Todos sus carros de lujo serán incautados. Todos sus relojes caros serán evidencia en proceso legal. Toda su riqueza acumulada será inútil. No podrá comprar libertad. No podrá sobornar juez estadounidense. No podrá negociar salida. Estará en celda de 2 metros por 3 metros en prisión de Supermax en Estados Unidos. Aislamiento 23 horas al día. Sin contacto humano, sin lujos, sin poder, sin nada excepto décadas para reflexionar sobre decisiones que tomó. O estará en tumba sin nombre, otro cadáver en guerra interminable de narcotráfico, olvidado por todos excepto familia que dejó atrás. ¿Y qué quedará de su legado? Mansiones vacías eventualmente vendidas o destruidas, carros dispersados o desmantelados, fotos en redes sociales de vida de lujo que ya no existe, y montaña de víctimas. Miles de personas que murieron directa o indirectamente por sus operaciones, familias destrozadas, comunidades devastadas, instituciones corrompidas. Ese será el legado real de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, no palacio de lujo, sino montaña de cadáveres, sobre la cual fue construido, no imperio de poder, sino imperio de sufrimiento y muerte, no heredero exitoso, sino criminal, que perpetuó ciclo de violencia y destrucción, que eventualmente lo consumirá a él, también como consume a todos que entran en narcotráfico. Historia siempre termina igual, sin excepciones, y cuando termine la de Iván, cuando esté en celda de aislamiento mirando pared de concreto durante siguiente 30 o 40 años, o cuando esté en tumba sin poder disfrutar ningún centavo de riqueza que acumuló, tal vez entonces, pero probablemente ni entonces, entenderá verdad fundamental que rechazó durante toda su vida, que ninguna cantidad de dinero, ninguna mansión, ningún carro de lujo, ningún reloj caro, ninguna fiesta ostentosa, vale precio de alma humana, vale costo de causar sufrimiento masivo a miles de personas inocentes, vale destrucción de comunidades y corrupción de instituciones, vale vivir como prófugo en paranoia constante, vale final inevitable en prisión o muerte. Pero ya será demasiado tarde para esa realización. Decisiones ya habrán sido tomadas, consecuencias ya habrán sido pagadas, y vida de Iván Archibaldo Guzmán Salazar quedará como advertencia, no como inspiración, como ejemplo de qué no hacer, no de qué aspirar, como recordatorio de qué vida de narcotraficante sin importar qué tan lujosa parezca temporalmente termina siempre en mismo lugar. Miserable, sin excepciones, sin escape, sin redención. El palacio construido sobre cadáveres eventualmente colapsa enterrando a quien lo construyó siempre, sin falla.